días. No, eso no es cierto. Yo no maté un año. Maté a dos. Era cierto. Eso fue una noche. A la mañana siguiente, todas las zonas de Guate había un graffiti, entonces no me decía Portillo macho, verde gancho. O sea, lejos de entregarlo, sí. Dama 8. Ponga ahí. Ponga bien. George, de la selva. ¿Qué pasó, Nicolás? Nico, ¿Todo bien? ¿todo bien? ¿Qué hacemos? Buenas tardes. Días, Días. Sí, señor. Valió la pena. Ay, 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 ay. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta conferencia de prensa producto de la reunión bilateral entre dos países hermanos, Colombia y Costa Rica. Antes de iniciar las preguntas, vamos a escuchar el mensaje del Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, señor Mario Zamora Cordero. Muy buenos días tengan todos ustedes. Para el Ministerio de Seguridad Pública es un gran honor tener la visita del señor Ministro de Defensa de la hermana República de Colombia, junto también con la señora Ministra de Justicia que nos acompaña en esta oportunidad. Recordemos que Colombia ha sido un aliado en las buenas y en las malas para Costa Rica. Es el país que bajo toda circunstancia siempre ha venido colaborando con el gobierno y muy especialmente con este ministerio. Por lo tanto, es un gran honor recibir al señor ministro y agradecer en su persona esta cooperación permanente, histórica entre dos pueblos hermanos, que se hace patente en una de las áreas más sensibles y de gran preocupación para todos, como es el área de la inseguridad. Costa Rica celebra de que las últimas encuestas de Sid Gallup demuestran que el problema de la inseguridad pública, que durante más de una década ocupó el primer lugar en la preocupación de la ciudadanía, hoy es el tercer problema en importancia. Y mucho de ese esfuerzo se debe justamente al apoyo y capacitación que Colombia ha venido dando de forma desinteresada a Costa Rica, y lo queremos reconocer, señor ministro, que ese apoyo está en el núcleo central de los éxitos que nos han llevado a obtener esos resultados. Quedamos a partir de este momento a la ordenanza de todos ustedes para evacuar las preguntas que tengan a bien plantear. En este momento, antes de continuar las preguntas, vamos a escuchar el mensaje que nos tiene que dar el señor ministro, el señor Juan Carlos Pinzón Bueno, quien nos representa
de la Defensa Nacional de Colombia. Señor Ministro. Ministro, muchas gracias. Un saludo especial para todos. Realmente es un honor estar aquí en Costa Rica. Costa Rica es una nación hermana de Colombia. Lo ha sido siempre y lo será siempre. Y por eso es que venir a Costa Rica siempre es agradable para cualquier funcionario colombiano, para cualquier colombiano. Nos sentimos como en casa, nos sentimos totalmente coordinados y alineados con los esfuerzos de las autoridades de Costa Rica. Puedo afirmar que en nuestras conversaciones hemos acordado seguir fortaleciendo la cooperación que se viene dando en materia de seguridad entre los dos países. Les recuerdo que en los últimos años, los últimos 3 años, son cerca de 350 miembros de las fuerzas de seguridad de Costa Rica que han recibido algún tipo de entrenamiento, de coordinación de parte de la Policía Nacional de Colombia o de la Armada de la República de Colombia. Esto pretendemos intensificarlo, pretendemos que en aquellas especialidades que las Fuerzas Armadas de Colombia han venido avanzando, pues podamos precisamente continuar en ese esfuerzo. También hablamos de cómo en conjunto con Costa Rica podemos también ofrecer este tipo de colaboración, de cooperación a otros países hermanos de Centroamérica. Hay otros países de la región con los que también venimos colaborando, pero de una manera amistosa y coordinada con Costa Rica, seguramente podríamos hacer esfuerzos adicionales en el futuro. Hablamos también de cómo fortalecer el patrullaje conjunto incluso en el mar. Hoy he recibido de manos del Ministro de Seguridad de Costa Rica un primer borrador técnico para que estudiemos la forma en que nuestras unidades navales y las unidades de guardacosta de Costa Rica podrían incluso elevar esa efectividad, ese patrullaje conjunto para proteger nuestros territorios del crimen transnacional, de la pesca ilegal, en fin. Quiero resaltar los grandes logros de Costa Rica en materia de seguridad. En primer término, los esfuerzos que han hecho en la lucha contra el narcotráfico. Las unidades de guardacosta de Costa Rica, la policía de Costa Rica, en una muy buena coordinación con las autoridades colombianas, han venido produciendo resultados extraordinarios en la incautación de droga, en la captura de criminales, que va en beneficio, por supuesto, de ambas naciones, que en últimas evita violencia, evita inseguridad. Este trabajo, por supuesto, debemos continuarlo y de nuevo agradecer el esfuerzo de las autoridades de Costa Rica, de cada uno de los hombres y mujeres de sus instituciones de seguridad. Registré con mucho interés, señor ministro, el planteamiento que ustedes tienen en materia de seguridad. Me ha llamado la atención cómo todos los índices de inseguridad han venido bajando en el último tiempo, asociados a varias decisiones e innovaciones que se han tenido en Costa Rica en el último tiempo. En materia de seguridad ciudadana, registro el tema de los tribunales de flagrancia como una gran innovación, que estoy por supuesto muy interesado en llevarla a la discusión con nuestro presidente de la República, el presidente Santos, y con nuestra ministra de Justicia presente en esta visita, para que empecemos a analizar de esta experiencia exitosa costarricense cómo podríamos también en Colombia tomar este conocimiento y fortalecer también nuestra lucha en materia de seguridad ciudadana, que es tan importante hoy para los ciudadanos de a pie, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de Colombia y ciertamente de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias al señor ministro. Ahora nos disponemos al periodo de preguntas, primero para el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, señor Mario Zamora Cordero. Pregunta Roy Solano, de Canal 6, para don Mario. Roy, si gusta, aquí tenemos un, para que queden. Gracias. Don Mario, buenos días. Don Mario, en este momento se habló de una nueva cooperación en narcotráfico. Usted sabe que el narcotráfico aquí en nuestro país es el comentario de a diario de la incautación de droga en todo momento. ¿Cómo se van a estrechar esos lazos y de qué manera Colombia también nos va a ayudar para elevar todavía aún más ese nivel que tenemos y evitar que esa droga llegue a nuestro país o salga de nuestro país?
En el escenario de lucha antinarcóticos tenemos que reconocer que hay dos tipos de escenarios. Uno es la cooperación, que la podemos medir a través de criterios cuantitativos, es decir, mayores policías formados, más capacitación técnica. Pero esencialmente es a nivel cualitativo, en materia de información e información de inteligencia, en donde la estrategia policial puede tener uno de los mayores éxitos. Estamos hablando con el señor ministro de Defensa para mejorar justamente el intercambio de información de inteligencia policial y en donde este elemento realmente llegue a establecer diferencias. Nos parece que el impacto cualitativo de una mejora en el campo de la inteligencia obviamente se traducirá en un mejoramiento y una optimización de los recursos que hay abocados a la lucha antinarcóticos. Por otra parte, no es menor el tema de plantear entre dos países, bajo un esquema de cooperación sur-sur, la posibilidad de patrullaje conjunto. Recordemos que Colombia tiene una importante base en el archipiélago de San Andrés y Providencia, y no queremos nosotros que la línea fronteriza marina costarricense sea un elemento de protección al paso del narcotráfico, y que podamos tener también presencia en donde hoy el guardacostas costarricenses no llega, presencia de navíos colombianos haciendo justamente esta labor de interdicción. Por lo tanto, es un escenario en que vemos grandes oportunidades para seguir creciendo. Recordemos que Costa Rica hoy es el país de Centroamérica que más incauta droga, que más intercepta y que más sentencia penalmente a personas ligadas con el narcotráfico. Esta ayuda definitivamente vendrá a incrementar estos éxitos. Tenemos ahora Noguera González, de Prensa Libre. La pregunta para don Mario. Bueno, don Mario, quisiera saber qué tipo de capacitación es la que Colombia nos ha ayudado en estos 3 años que mencionó el señor ministro. Mire, son áreas tendientes, todas y cada una de ellas, hacia la profesionalización de la policía costarricense. Recordemos que son técnicas y procedimientos de naturaleza policial, justamente tendientes a mejorar ese nivel de profesionalidad en el ejercicio. Uno de ellos, quizás el más novedoso, ha sido la estrategia del plan cuadrante, en donde la policía, en un despliegue de común acuerdo con las comunidades y en asocio con ellas, logra mejorar los roles de patrullaje, las formas en que este patrullaje se realiza justamente en las barriadas y entornos vecinales, y ahí tenemos uno de los impactos importantes, el aprendizaje y formación de técnicas policiales exitosas, respetuosas de derechos humanos y en total apego al estado de legalidad. Tenemos la última pregunta para don Mario, de parte de George Angulo, de Notimex. Bueno, don Mario, en realidad, bueno, yo quería la opinión de los dos, pero por ahora... Vamos primero hacia don Mario y después hacia don Carlos. Ok, bueno, entonces me interesa el tema que planteó el ministro de la posibilidad de cooperación de Costa Rica y Colombia con otros países de la región. Si nos puede abundar un poco en eso, y no sé, después supongo que le preguntaré a usted. Muchas gracias, George. En definitiva, las democracias nos tenemos que asociar para que nuestros escasos recursos en materia policial sean optimizados y sean llevados al máximo en la defensa del Estado de Derecho. La narcoactividad funciona a escala regional y eso nos obliga también a nosotros a actuar a escala regional, estableciendo justamente economías de escala que hagan más óptimo el uso de los recursos que disponemos. Por lo tanto, la posibilidad de que en Costa Rica, con instructores colombianos, podamos también impartir determinados cursos a policías de la región y conjuntar de esa forma grupos de trabajo regional, es una enorme posibilidad para mejorar justamente el componente de segundo nivel, que es la cooperación a nivel regional. Creo que como Centroamérica es justamente una de las zonas de mayor paso de droga, de mayor paso de determinadas actividades criminales, es un escenario en el que se impone el trabajo regional, la óptica regional, para poder enfrentar las distintas fenomenologías criminales que nos están azotando. Pero solo una puntualización, ¿se prevé algún tiempo para empezar esto? ¿En algún momento en que empezaría? Tenemos la ventaja que ya hemos iniciado, por así decirlo, de forma fragmentada. Se trata de hacer ahora los esfuerzos de forma sistematizada.
Muy bien, procedemos ahora a las preguntas al ministro de Defensa de Colombia, señor Juan Carlos Pinzón. La primera pregunta la va a hacer Cristian Fallas, de NC11. Gracias, buenos días, señor ministro. La pregunta va dirigida, digamos, cómo va a ser a partir de hoy, 27 de mayo, para poder trasladar información a Costa Rica para que no pasen casos como el que estamos metidos ahora con el señor Morales Fayón, por ejemplo, donde hay una clara discusión de qué fue lo que sucedió ahí, pero bueno, ¿cómo hacer para poder cerrar filas a ese nivel? Sabemos que el narcotráfico y otras actividades llevan mucha ventaja sobre las policías, entonces, ¿cómo hacerlo para cerrar filas realmente en Costa Rica directamente, de país a país en este caso? Bueno, el caso que usted menciona no fue específicamente un tema de la agenda de conversaciones, pero bien vale la pena decir que la voluntad del gobierno de Colombia, que el deseo de nuestras fuerzas militares y de policía es colaborar con todo aquello que las autoridades de Costa Rica consideren que puede ser necesario. Cualquier capacidad, cualquier procedimiento de información que se tenga está disponible para las autoridades y para la seguridad pública de Costa Rica. Esa es la manera de hacerlo. No hay duda que cada vez tenemos más lazos, que cada vez hemos podido, como lo mencioné antes, incrementar el número de miembros de la fuerza pública de Costa Rica que han sido entrenados o que han venido cooperando directamente con las autoridades colombianas. Esta es la filosofía y ese es el camino que debemos seguir. Bien vale la pena decir que la criminalidad no conoce fronteras. El crimen es transnacional y por eso es que las autoridades tenemos que cada vez estrechar más lazos para ir cerrándole las puertas al crimen. Por eso este tipo de reuniones en donde se revisan todos los asuntos de la cooperación, donde miramos qué retos hay y qué retos puede haber en el futuro, terminan siendo tan importantes y deben ser disuasivos para la criminalidad internacional, para que entiendan que en el caso de Colombia y Costa Rica hay nexos, hay vínculos, estamos dispuestos a trabajar y con ello a cerrarle el paso a la criminalidad. Tenemos ahora a Heiner Salazar, Extra TV 42. Saludos. Usted tocó un tema muy interesante que es las fronteras. El crimen internacional no conoce fronteras y precisamente en nuestra frontera sur hay un problema de permeabilidad. Todo ingresa y todo se detiene en el norte. Ahora, ¿cuál es el problema que ustedes tienen para que la droga salga de su país, que son los mayores productores de droga, pase hacia Centroamérica y no haya ningún tipo de retén? ¿Qué es lo que está pasando en esas fronteras? ¿Cuáles son las mejoras que se deben de hacer para cerrar esa permeabilidad? Muy importante su pregunta. Mire, hoy el problema de las drogas en Colombia sigue siendo un reto muy importante, pero el problema hoy en Colombia es algo así como el 30% de lo que era hace 12 años, tanto en tierras cultivadas como en producción de alcaloide. Esto se ha logrado gracias al tremendo sacrificio de soldados, de policías, de jueces, de distintas autoridades que han hecho grandes esfuerzos para que este tema ya no sea el problema de la dimensión que fue. El año pasado incrementamos, por ejemplo, la incautación de cocaína en conjunto y en coordinación con autoridades de otros países, incluida Costa Rica de manera muy importante, en más del 12%. Y esto registra que se siguen haciendo esfuerzos muy grandes para contener, para negarle el acceso a los recursos y al dinero a los grupos criminales, a las bandas terroristas y a otro tipo de organizaciones que se financian de esta actividad o que entran en el negocio de lavado de narcotráfico. Por supuesto, siempre hay un reto y por eso es que este tipo de reuniones de coordinación entre países es tan necesaria y cada vez tenemos que seguir elevando esa coordinación, perfeccionándola si se quiere, para que los resultados sean más efectivos. En Colombia mantenemos y tenemos un fuerte compromiso para luchar contra ese flagelo de la droga que tanto daño ha causado en Colombia y que si no cooperamos entre los países termina por causar daño también a otras naciones. Eugenio Guerrero, de CR Hoy. Carlos, muy buenos días. Mi consulta es respecto al tema de Gabriel Morales Fayón, que ha sido bastante tratado acá en nuestro país.
es si el gobierno colombiano ha tenido alguna información de este personaje sobre las FARC, porque él aduce que está aquí, que es perseguido porque le ha dado información al gobierno colombiano. ¿Es así? Y también si este personaje es protegido por la DEA, y de serlo así, ¿por qué no se informó a Costa Rica cuando tocó suelo nacional? Yo le reitero que este tema no fue un tema de conversación entre las autoridades de los dos países, pero por supuesto que cualquier tema polémico o complejo inmediatamente implica la atención de nuestras autoridades, de nuestros expertos, y por supuesto que en ese sentido se analiza el caso. Alexander Rivera, de Monumental. Gracias, buenos días, ministros. Le quería preguntar, mencionaba usted que va a incrementar el número de miembros de la fuerza pública que se han capacitado en Colombia. Entre 2005 y 2012 se capacitaron a 383, si tengo la cifra correcta. ¿A cuánto esperaría aumentarlo y en qué plazo? Y también esta mañana la Defensoría de los Habitantes ha acudido a organismos internacionales por la sobrepoblación en las cárceles de Costa Rica, y quería preguntar, en el caso de Colombia, ¿cómo han hecho para tratar el tema de la sobrepoblación en las cárceles? Y el tema de los brazaletes electrónicos, que hay una discusión aquí en Costa Rica, ¿cómo ha servido en el caso de Colombia? Bien. Frente al primer caso, ya hay iniciativas concretas. Hace pocos días se tuvo una reunión entre la policía colombiana, a nivel del director de la policía, y la policía costarricense, para evaluar una serie de cursos y una serie de alternativas que van a permitir el fortalecimiento de ciertas capacidades. Hablamos específicamente incluso de la capacidad de inteligencia. En Colombia se ha desarrollado una experiencia de muchos años en inteligencia para precisamente proteger al Estado, para precisamente proteger a los ciudadanos, y esa experiencia seguramente se puede trasladar aquí a Costa Rica. En otro frente también se ha hablado de, a través de las unidades de la Armada Nacional de Colombia, ofrecer una capacitación muy fuerte, muy importante. Escuchaba números ahora de más de 70 personas que serían capacitadas en los próximos meses, precisamente para fortalecer esa coordinación, para elevar esa presencia. Y está acordado que en próximos meses vendrán a a Costa Rica, algunos buques de la Armada colombiana para entrenar al personal de guardacostas en distintas áreas y distintas capacidades. En fin, la relación es permanente, sostenida, y estos números de personal costarricense capacitado por colombianos pues van a seguir aumentando, pero al mismo tiempo, como lo dije en algún punto, también experiencias exitosas, innovadoras que hemos encontrado en Costa Rica en particular en el tema de la seguridad ciudadana nos causaron una impresión muy interesante que bien vale la pena analizar, y bien vale la pena ver cómo incluso esa experiencia también la aprovechamos en Colombia. Al final somos dos naciones hermanas de verdad, muy parecidas en nuestra aproximación a la democracia, en nuestro respeto por los derechos humanos, por las libertades civiles, y en ese sentido hay permanentes oportunidades de cooperación en múltiples frentes. A su pregunta del tema carcelario, está aquí la ministra de Justicia de Colombia, bien vale la pena que después converse con ella sobre ese tema. Le diría que ese es un reto hoy que parece ser global. La lucha contra el crimen demanda, por supuesto, capturas, demanda retirar, si se quiere, de las comunidades a aquellos que las están amedrentando o están atentando contra su tranquilidad. Pero al mismo tiempo esto demanda que los países diseñemos políticas públicas transversales y francamente innovadoras que permitan tener cupos carcelarios apropiados, que nunca son suficientes, pero al mismo tiempo también modalidades que faciliten el control de la justicia, el castigo apropiado, pero sin crear, por supuesto, otro tipo de problemas de sobrepoblación. Este es un reto que también tenemos que afrontar hoy en Colombia y que estamos pensando en alternativas para hacerlo. ¿Cerramos? Hable con la ministra. Muy bien, cerramos con la entrevista, con la pregunta, de George Rodríguez de Notimex. Sí, bueno, lo que preguntaba de la cooperación tico-colombiana con los demás países de Centroamérica. Muy buen punto. Nosotros hemos venido incrementando nuestra cooperación a nivel internacional. En los últimos 3 años, más de 9.000 personas de 45 países
han recibido algún tipo de entrenamiento en territorio colombiano o por asesores colombianos en materia de lucha contra el narcotráfico y las distintas experiencias en materia de seguridad que ha venido acumulando Colombia. Pero cada vez queremos hacerlo de manera más ordenada, de manera más coherente, cooperando y acercándonos a otras naciones, hacer estos esfuerzos en equipo, a nivel bilateral o multilateral siempre resulta más efectivo. Yo fui informado que Costa Rica está aquí en este tiempo diseñando y desarrollando una escuela de policía muy importante, que es uno de los programas significativos que viene adelantando el gobierno de Costa Rica, y a través de esa escuela es que hablamos de la posibilidad que personal colombiano venga a capacitar, a formar parte de los docentes y a través de este esfuerzo probablemente también atraer a otras naciones de la región que seguramente también se van a beneficiar de esa buena idea que ha tenido el gobierno de Costa Rica. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia. De esta forma concluye esta conferencia de prensa. Que tengan muy buenas tardes.